Sería ahora el turno por parte de la bancada de Acción Nacional al diputado Javier Corral. Muchas gracias. Bienvenidos a la Cámara de los Diputados, a todas y a todos los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Celebrar que se reanude este encuentro y que estemos en la búsqueda sincera de un método de trabajo que nos permita encontrar las mayores coincidencias de lo que fueron los compromisos en el castillo de Chapultepec, en donde yo he propuesto que, si bien es cierto, el de la Ley de Seguridad Nacional no quedó incluido como tal en términos de un compromiso del Congreso, es fundamental que este diálogo parta del reconocimiento de que esa legislación cruce esencialmente la preocupación del movimiento por la paz con justicia y dignidad, y que el hecho de no haber tenido una respuesta precisa en torno de un aplazamiento de la legislación no debiera no ser asumido como uno de los compromisos de diálogo del Poder Legislativo con el movimiento, como yo lo he planteado también desde la sesión de la Comisión de Gobernación el 2 de agosto, en el que efectivamente, como se ha dicho, por falta de comunicación o de precisión, hubo diversas interpretaciones de lo que ahí aconteció, pero lo que ahí aconteció fue algo muy importante: la propuesta desde ese mismo momento de incorporar a los representantes del movimiento por la paz con justicia y dignidad como una interlocución permanente de nuestros trabajos de revisión de la minuta senatorial, toda vez que habíamos escuchado, como fue, haber hecho planteamientos centrales, preocupaciones centrales sobre esta minuta. Yo tengo la coincidencia con la diputada Paredes de que esta es una discusión de fondo y de que el objetivo de nuestro diálogo debiera ser trascender el estricto concepto que hoy se tiene de la seguridad nacional y tomar en cuenta este concepto que se ha introducido de seguridad ciudadana o seguridad humana, con las dificultades y los límites constitucionales y reglamentarios que tiene el trabajo de una colegisladora cuando revisa una minuta. Que esto es algo de lo que debemos hacernos cargo en este proceso de diálogo y de revisión. Porque aunque en nombre de nuestros procedimientos se toman decisiones, pues esa es la realidad en la que actúa el Congreso de la Unión, en un marco legal, reglamentario, que no puede ser de otra manera. Pero en ese ámbito hay que hacer el mejor esfuerzo por encontrar qué nos sirve, qué nos garantiza de mejor manera concretar estos objetivos. Tras la pausa que se hizo de diálogo entre el Congreso y el movimiento, hubo la oportunidad de impulsar un mecanismo que aquí ya se ha anunciado de la conferencia parlamentaria en materia de seguridad nacional. Esta es una figura noble, es una figura eficaz de la legislación orgánica del Congreso, porque permite el trabajo conjunto de senadores y diputados en la revisión de los proyectos legislativos. Y en la medida en que se va avanzando en esa revisión, pues realmente se va asumiendo en sentido práctico que hay un acuerdo entre cámaras, porque de nada serviría en una materia tan delicada como esta avanzar por un lado en una cámara y luego que la otra no asumiera el compromiso o tuviera un punto de vista distinto. Incluso evita duplicar el trabajo de consulta, de interlocución. No votan los diputados y senadores de manera conjunta en el mecanismo de conferencia. Solo hacen un trabajo de revisión que supone la búsqueda del mayor consenso posible. En esta conferencia parlamentaria es en la que deberíamos de definir el método de trabajo que propone Beatriz Paredes y que también ha sugerido la diputada Vázquez Mota, y encontrar el mecanismo para identificar exactamente las preocupaciones
sobre la minuta de seguridad nacional, independientemente de que se ha hablado del concepto en general, porque sí creo necesario un ejercicio, incluso lo he llamado didáctico, una especie de ejercicio pedagógico, identificar los 3 momentos legislativos que tiene este tema. Me refiero a la iniciativa que presentó el presidente de la República en abril del 2009, la minuta que aprobó el Senado en abril del 2010, y realmente qué aprobó, qué adicionó, qué eliminó, y lo que la Comisión de Gobernación ha sugerido como modificaciones, o propuesto, no sugerido, ha propuesto como modificaciones a esa minuta. A mí me parece que es lo que debiéramos también precisar, porque hay una realidad frente a nosotros que tiene que ver con reglamentar la fracción sexta del artículo 89 constitucional. Yo de entrada tengo una coincidencia con el movimiento. La lectura de la fracción sexta del artículo 89 constitucional en modo alguno puede leerse de manera aislada, puede entenderse unívocamente. Me parece que es una lectura de conjunto con el artículo 29 constitucional, con el 119 constitucional y con el 129 constitucional, que es donde nosotros podríamos lograr el equilibrio fundamental entre los valores que persigue la seguridad interna o interior, los derechos humanos, el respeto a la soberanía de los estados en términos del sistema federal que tenemos y, por supuesto, el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad interior. Esa es la discusión a la que nosotros nos preparamos desde el 2 de agosto, no ahora, desde el momento en que decidimos votar en lo general y reservar todos y cada uno de los artículos frente a esa minuta. No otro ha sido ni el enfoque ni la intención, sino este precisamente que hemos señalado. Porque a la luz del proceso legislativo y de la revisión de esa minuta, pues tenemos 3 hechos supervinientes. Vamos a llamarlos de alguna manera más importantes que la aprobación misma de la minuta. La aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acota el fuero militar y, por supuesto, el propio proceso de consulta abierta que la Comisión de Gobernación hizo con relación a estos proyectos, el foro nacional, las audiencias especializadas y otros espacios de reflexión académica que reconocemos como sólidos, como el reciente documento entregado por la Universidad Nacional Autónoma de México a los poderes de la Unión, que se denomina Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad en justicia y en democracia, algo así, que le conocemos ahora como el informe Carpizo. Estos son los referentes del trabajo a los que sumamos desde entonces al movimiento por la paz con justicia y dignidad, como a otros actores sociales, así lo hemos dicho, que preocupados por el mismo tema y ocupados incluso desde antes de muchos de estos asuntos, deben ser escuchados en el seno de la conferencia parlamentaria. Para concluir, celebrar el enfoque con el que Emilio Álvarez y Casa ha abordado el tema de la reforma política. Y digo celebrar ese enfoque porque, si bien es cierto, a muchos de nosotros la reforma política aprobada en el Senado nos compromete y nos hemos comprometido con ellos, aunque la podemos calificar en varios rubros como de insuficiente, la reconocemos como un avance fundamental. Pero qué importante asociar a la reforma política la necesidad de una nueva legislación para el conjunto de los medios electrónicos de comunicación. Sería de alto riesgo para la vida democrática del país mandar varias de las instituciones de la democracia representativa al mundo de los poderes fácticos,
pues los referéndums, las iniciativas, los plebiscitos, pues nos los va a ganar Televisa y Televisión Azteca si no tenemos una legislación de medios acotada en términos de reglas para la competencia, de límites a la propiedad cruzada, de reconocimiento a los medios públicos, del establecimiento del régimen legal, de la radiodifusión comunitaria, sea para radio o para televisión. Este es el enfoque fundamental, real, de una reforma política. Sin esta, le va a suceder lo que le ha sucedido a la reforma electoral sin la reforma de medios. Está absolutamente atrapada, secuestrada por los poderes fácticos, ahora fundamentalmente el de la televisión. Yo tengo esa enorme coincidencia con este enfoque. Ojalá que la Cámara de los Diputados recupere para este proceso legislativo también, porque en este tema es donde se escuchan pocas voces, aquí no se hace mucho énfasis en el tema. Obviamente estamos hablando de un tema pues que enfrenta al poder de la televisión, y en este momento estamos en el umbral de la zona o de la época en la que la televisión no se toca, porque ahí viene el tiempo electoral. Pero es de los más necesarios para la vida democrática del país, incluso para las causas de las víctimas. ¿Dónde se ve la causa de las víctimas si no es en el canal del Congreso de la Unión o en el del Poder Judicial de la Federación? Por mi parte es todo. Muchas gracias. Hemos estado dialogando el senador Jesús Murillo Caram y un servidor, que es el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. La conferencia parlamentaria de entrada fue aceptada por el Senado en el marco o a partir de las dos comisiones de gobernación, y en el caso del Senado con la participación de los presidentes de la de Seguridad Pública y de la de Estudios Legislativos 2. Acá en Cámara de Diputados lo ideal sería que participaran también los dos presidentes, tanto de la Comisión de la Defensa Nacional como de Derechos Humanos. En este marco, en este espacio, nos hemos comprometido el senador Murillo Caram y yo a proponer a ambas comisiones un método de trabajo, un plan de trabajo. Estamos prácticamente delineándolo. Teníamos como condición previa para definir ese plan de trabajo el diálogo con ustedes, porque lo único que ya no queríamos es que fuera a haber otro desenchuche y entonces se fuera a interpretar que ahora estábamos avanzando sin ustedes. Entonces tenemos parado realmente esas definiciones. ¿Por qué? Porque lo que buscamos fundamentalmente es definir cuál va a ser el mecanismo de participación permanente de la representación social, por supuesto, del movimiento de ustedes en este tema. ¿Cuáles van a ser el calendario de reuniones, el método de trabajo? En fin, eso es lo que estamos ahora viendo. Yo me comprometo a presentarle a la Junta de Coordinación Política nuestro preproyecto de trabajo la próxima semana. O sea, estaremos presentándoselos el lunes o martes. Obviamente lo mismo hará el Senado de la República. Antes de ello, pues nos interesa mucho plantear aquí, de una vez, una reunión con ustedes para el específico tema de la conferencia parlamentaria en materia de seguridad nacional. Que recojamos las inquietudes también sobre el método de trabajo, no solo sobre la discusión o el fondo, sino sobre el método de trabajo. Y en ese sentido, ir tejiendo fino, como decía Emilio, ir cuidando cada uno de los pasos de nuestra interlocución, para que una vez que quede establecido, ya sepamos a qué atenernos cada una de las partes. Entonces, me parece que es lo que debemos de plantear. En los próximos días le remitiré a la Junta de Coordinación Política lo que es el proyecto que hayamos consensado con el Senado y con los miembros del movimiento. Muy bien, diputado Corral, gracias.